Me impactaba la palabra que compartía el pastor Daniel, que Dios está con nosotros, y eso es tremendo, ¿no? Es impresionante, la verdad que como decía David, Señor, cuán temible y cuán terrible es tu nombre, ¿no? Y Señor, te glorificamos y ayúdanos, Señor, a ser íntegros, no solamente en este momento, sino todos los días, cada minuto, cada día de nuestra vida. Íntegros, integridad es el tema que hoy quiero compartir, y podamos escuchar la palabra y ser hacedores de la palabra. No solamente escuchar y decir amén, que el Señor nos ayude. Decía el texto que compartía Esteban, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Y ahí Esteban hizo, el Señor, por la gracia que le dio, hizo esa canción. Andando en tu verdad. Y aquí, cuando escuchamos, siempre debemos preguntarnos, ¿andamos en tu verdad, Señor? Y como somos ministros y la mitad son pastores, realmente la palabra debe ser clara para nosotros, ¿no? Porque nosotros exigimos santidad, exigimos que obedezcan la palabra, ¿no? Y nosotros, ¿cómo estamos? Lo que dice el salmista aquí que compartía Esteban, no es un orgullo, él estaba declarando su integridad y aún decía, Señor, examíname, prueba mi vida, purifícame, muestra su actitud humilde. Él lo hace desde un corazón humilde. Podemos imaginar a David con un sollozo, corporalmente en el suelo, clamando al Señor, ¿no? Y muestra su integridad y quiere que Dios lo examine y si hay algo que lo purifique. Amados, hay algo todavía en nosotros que tiene falta de integridad, hay algo en nosotros que todavía falta corregir. Bueno, hay cosas que nos damos cuenta y vamos corrigiendo, y hay otras que no nos damos cuenta y necesitamos que Dios nos examine a través de su palabra que penetra nuestras vidas, nuestra vida espiritual y saque a la luz. Nosotros, todos los que están aquí, al menos yo les conozco y sé que se paran detrás de un púlpito y predican la palabra. Sé que van a las casas, sé que en el trabajo quizás, o en el barrio, o en la feria, o en la carnicería, comparten la palabra, es predicar la palabra. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo está nuestra vida? Y a mí me da mucho temor de que que yo esté mal delante de Dios y esté ministrando. Y me vino esta imagen mientras estábamos aquí pensando, y ¿ustedes se acuerdan de Sergio Denis? Que él estaba en su última presentación, que fue la última, y que la gente lo aplaudía y que las mujeres le tiraban besitos, etcétera. Y él de repente hace un paso para atrás y eso le significaría la muerte. Entonces yo me imagino a nosotros predicando la palabra y teniendo a nuestros oyentes allí y que dicen amén y gloria a Dios, y podríamos terminar así, trastabillando, espiritualmente hablando, ¿no? Y que eso pueda ser nuestro fin, que el Señor nos ayude. Por eso el Señor nos va a apelar hoy a que revisemos nuestra integridad, nuestra vida de integridad. Hay una urgente necesidad de obreros íntegros. De los otros hay demasiado. Hay muchos obreros, hay mucha gente con ganas de hacer cosas, hay mucha gente que tiene capacidad mejor que la mía para predicar y para enseñar. De esos hay muchos maestros, pero íntegros. Integridad deriva de la palabra de origen latino, integritas o integratis, que significa básicamente totalidad, virginidad, robustez y de buen estado, algo de que tiene un buen estado completo.
Integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no alterado, no tocado, y que no ha sido alcanzado por la corrupción o por la pudrición o por el mal. Bíblicamente, la palabra integridad, notable, o sea, de una manera notable, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. En el griego es adiapsoria, ¿no? Que significa incorruptible, puro, de una sola pieza. Es algo completo. Podríamos poner el ejemplo como el metal preciado que es el oro. El oro puede ser de diferente calidad, ¿no? De quilates, creo que es algo así. A mayor prueba, a mayor depuración, vale mucho más. Entonces, bueno, nuestra fe también es probada, tal cual como el oro y la plata. Y tenemos que lograr, vamos camino al el target, el nivel, es Cristo. O sea, debemos parecernos a Cristo, no un ratito, no como una luz de Navidad, ¿no? Una luz de Navidad que en la iglesia se prende, ilumina y afuera no ilumina. No, tenemos que ser íntegramente, verdaderamente íntegros en Dios. Bueno, miren, esto que voy a comentar, estoy seguro que, ojalá que no pase, que no sucede entre nosotros por varias razones. Pero en una cultura evangélica dominada por megas iglesias, que ahora, bueno, están en un problema con el tema de la cuarentena y la pandemia y todo lo demás, donde hay predicadores de celebridad. Muchos pastores hoy están tentados a medir el éxito de su ministerio solamente en términos de números. Dime cuántos tienes en tu iglesia y te diré cuán ungido eres. Desde capacidad económica hasta edificios y venta de libros y merchandise con las remeras con la foto del pastor, etcétera, ¿no? Porque eso parece algo, un chiste, pero eso existe. Mientras más, mejor. Y la asistencia es la cuestión fundamental. Lo importante es que se llene el lugar de gente. No importa qué calidad, ¿no? En contraste, las Escrituras nos dicen que el verdadero éxito en el ministerio no se calcula por las habilidades de un hombre para acumular y conservar multitudes y seguidores. Dice que al Señor le seguía, anótalo, si no ganamos tiempo, Juan 6:2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, así dice Juan 6:2, que la gente le seguía porque ellos veían las señales que él hacía, cómo sanaba a los enfermos. Juan 6:28 en adelante dice, entonces les dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Interesante. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Algo interesante, perdón, el Señor hace como un juego de palabras aquí, porque lo paradójico de creer, porque dice, ¿cuál es la obra? Nosotros entendemos qué es obra. ¿Qué es obra? Obrar, hacer algo. Lo paradójico que para creer no hay que hacer obra, porque creer no es una obra. Más bien, creer es considerar algo como verdadero desde la voluntad. No tenés que mover ni un músculo, ni siquiera de los párpados, nada para creer. Es algo desde la voluntad. Versículo 30. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Ellos realmente estaban viendo, le seguían porque, dice el versículo 28, porque hacía muchos milagros. El 2. Y ahora le estaban pidiendo más milagros.
O sea, la gente es adicta a los milagros, la gente es adicta a lo sobrenatural y bueno, de hecho se habla mucho de eso. Pero después pasan cosas, desde el 30 al versículo 60, te vas al versículo 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y ahí como que se complicó la cosa, ¿no? Pastores y ministros, aquí presentes, ya hemos oído y aceptado esas palabras de Jesús, la que él dijo en estos versículos. En la primera parte del ministerio público de Jesús, muchos por distintos motivos se acercaban a él, se juntaban con él y se consideraban sus discípulos. Por eso dice que muchos discípulos se volvieron para atrás. Discípulos. ¿Cuántos de ustedes son discípulos? Hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuántos son discípulos? Y levantamos la mano y decimos, yo soy discípulo. Bien. La palabra discípulo viene del latín discipulus y de otra palabra de discere o disco, que es aprender. O sea, discípulo es el que aprende o el que se deja enseñar. La palabra disciplina también deriva de discipulus, en el sentido del orden necesario para poder aprender. O sea, para aprender hay que disciplinarse. O sea, si vos querés hacer un curso online o querés hacer el IBCO, por ejemplo, tenés que disciplinarte y decir, bueno, todos los días, no sé, a las 10 de la noche, cuando vengo a trabajar, me pego un baño, ceno, estoy con mi familia, a 10, 11 de la noche, me tomo una hora para escuchar y anotar y hacer como el discipulado, el seminario. Para eso se necesita disciplina. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto lo hacen? O sea, de una disciplina. Viste que empezás algo y no lo terminás. ¿Cuántos estudiaron? Bueno, yo soy el primero. Estudié dibujo artístico con un alumno de Quinquela Martín en La Boca. Hacía cada dibujo yo, si ustedes vieran, hoy no sé, sería famoso. No sé, abandoné por la mitad el curso, después hice curso de fotografía, ¿qué hice más? Técnico de radio y televisión, no sé ni siquiera poner una pila a la radio. Un montón de cosas, de cursos que hacía, ¿no? Y lo empezaba y nunca lo terminaba. No sé si alguno se siente identificado, ¿no? Pero eso es falta de discipulado, de disciplina. Así que discípulo podría ser simplemente el que está empujado a un aprendizaje. Discipulado significa ser empujado a un aprendizaje, tanto desde el maestro y desde el que se decide ser enseñado. Pero interesante, el antónimo de discipulus, que es discípulo o disciplina, es manipulus, de donde viene manipular, de donde viene empujar para beneficio, para algún tipo de beneficio. En cambio, discipular es enseñar. Manipular es empujar y discipular es enseñar. Hay muchos que fallan, hay muchos ministros que fallan en esta área y no son íntegros, porque aún utilizando la palabra de Dios manipulan a las personas para beneficio personal. A medida que Jesús iba aclarando la naturaleza de su reino, porque se iba aclarando la palabra de Jesús y se iba aclarando aún para los discípulos, que aún en el momento, horas antes del Señor ser entregado para morir, los discípulos no entendían muy bien todo lo que estaba pasando. Pero el Señor estaba hablando bien claro. Los discípulos no entendían, eran problemas de los discípulos. Pero el Señor estaba hablando claro. ¿Se acuerdan que el Señor dice, voy a tener que morir, voy a tener que ser golpeado por los ancianos, castigado, etcétera, y muerto? Y los discípulos, ¿en qué estaban pensando? ¿Quién sería el capo, no? ¿Quién sería el que va a mandar? Bueno, a medida que Jesús iba avanzando a su muerte, la naturaleza, su mensaje se iba clarificando. Y las demandas sobre sus seguidores iban a ser mucho más comprometedoras. Y entonces cuando el Señor comienza a hablar, muchos de sus seguidores se desilusionaron y lo abandonaron lisa y llanamente.
En el discurso previo, Jesús había aclarado más que nunca su identidad y la naturaleza de su reino. Indudablemente, el término discípulus o discípulo, ¿a qué se refiere a este grupo compuesto de personas con distintos niveles de comprensión y de compromiso? Como nos pasa en nuestras congregaciones, que tenemos gente que está más avanzada porque son más disciplinadas, son realmente, disciplinan su cuerpo, su voluntad y van creciendo en la palabra. Y los que son indisciplinados, inconstantes, como dice Santiago, un día están bien, un día están mal, un día gloria a Dios y otro día gloria a los demonios, ¿no? Cuando dice, cuando se complica todo, dice dura es esta palabra, la palabra dura viene de escleros. Bueno, ya saben, esclerosis, se endurecen las arterias, bueno, es duro de corazón. Espiritualmente hablando, ese corazón iba a colapsar. Y se refiere a las demandas de Jesús de que para obtener la vida eterna tendrían que comer su carne y beber su sangre. Sin embargo, esta palabra logos, porque dura es cleros y palabra es logos, se refiere probablemente a todo el discurso. No era asunto de falta de comprensión de los judíos, porque si había algo que los judíos eran bien capaces de entender lo que Jesús estaba hablando, porque Jesús era judío y le hablaba como judíos y del ritualismo y de las ceremonias judías, y ellos entendían perfectamente qué es lo que él estaba diciendo. Sino que era dura la palabra, no la podían aceptar porque no estaban dispuestos a obedecer. Palabra dura. A veces, contaba José Esperati cómo el pastor Daniel lo recibió con ese amor que lo caracteriza a mi amigo Daniel, que yo digo que él tiene un corazón de pastor porque él demuestra ese cariño, ese amor, pero sé que cuando tiene que exhortar y cuando tiene que decir la palabra dura, la va a decir. Entonces eso no es falta de amor. Y hay gente, cuando vos levantás un poco el tono, no de vos, sino el tono del mensaje, como Jesús comenzó a profundizar, mucha gente se te empieza a ofender. Y mucha gente empieza a tratarte de un montón de cosas, hasta del anticristo te dicen. Entonces, palabra dura, y me imagino que el Señor hablaba con todo el amor y toda la dulzura que él tenía, pero la palabra era dura. ¿Por qué? Porque decía, muchachos, si ustedes quieren seguirme, van a tener que comer mi carne y beber mi sangre. Entendemos claramente que se habla de la muerte del Señor, el simbolismo de la ceremonia, ¿no? Entonces, tal idea era ofensiva y era escandalosa, esa es otra palabra que aparece, para sus conceptos del Mesías, porque ellos esperaban a un guerrero como David y a un hombre de fuego como Elías. Y de repente Jesús era un corderito que iba a ser sacrificado. El verbo oír, dice, dura es esta palabra, no la podemos escuchar. Y justo el pastor Daniel hablaba de que Dios nos escucha y nosotros escuchamos a Dios porque escuchar es Shema. Y Shema significa aceptar y implica obedecer. Ellos oyeron la palabra, pero no la aceptaron. ¿Escuchaste? Ellos oyeron la palabra, pero no la aceptaron. No sé si el profeta Jeremías o Ezequiel, ustedes recordarán que en un momento dice, escucharemos tu palabra, pero no obedeceremos nada. Habla, y a veces pasa eso. La gente le entra, como dice Chuy, le entra por acá y le sale por allá. Bueno, podemos entender, son ovejas y por eso son ovejas, pero nosotros los pastores, nosotros los ministros, la palabra la escuchamos y nos sale por la otra oreja. No, Shema es oír y ojo con lo que oís. Por aquel que hace caer en tierra la palabra de Dios, la misma palabra lo juzgará el día de mañana. No juguemos con Dios. Jorge Cabral, no juegues con Dios. Porque así como Dios nos está escuchando, nos está viendo, nos está sondeando. Jesús sabía lo que ellos hablaban en voz baja, sin oír sus palabras, él sabía e indica aquí el conocimiento perfecto de su omnisciencia, que él puede estar a 500, a 2000 kilómetros de distancia y él está escuchando lo que estás pensando.
Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y el verbo escandaliza, ellos tropezaron porque la palabra es dura. Como les decía, el verdadero éxito entonces no se mide en la apariencia de una iglesia frondosa, una iglesia que tiene los mejores equipos, los mejores micrófonos, los mejores parlantes, los mejores músicos, como dice Rabito, ¿no? Que dice, la música cristiana entretiene, pero solo Cristo salva. Me gustó esa frase. Entonces, un buen templo, yo anhelo tener un buen lugar, todo con sillas aterciopeladas y todo lindo, pero eso no salva a nadie. El éxito no está ahí. El éxito de una iglesia, escúchame bien, está en la fidelidad de sus ministros. Y podría decir que el texto central sería 1 Corintios 4:2. Quería ser un poco más enfático, pero el Señor me hizo que hoy tenga la voz de Gallo Claudio. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere... Le voy a pedir a Esteban, si lo puedes leer. 1 Corintios 4:2. Recordando viejos tiempos, Esteban. Sí. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer 1 Corintios 4:2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, requiere es seteo. Es interesante analizar, comprate el Strong si no lo tenés, si no en el S-Word está el Strong. Seteo, el Strong es un diccionario hebreo y bíblico, y griego quiero decir. Seteo significa pedir señal, procura, demanda. Entonces Dios pide una señal de nosotros. Dios está procurando en nosotros, Dios está haciendo una demanda de los administradores. Administradores es una palabra que ya conocemos, oikonomos, de ahí viene la palabra economía, que significa distribuidor, supervisor, fiscal, mayordomo. Es decir, cada uno de los que estamos aquí en esta casillerita que lo veo a cada uno de ustedes son mayor o menor responsabilidad, porque algunos son pastores y otros no, son mayordomos o son administradores del área que les tocó. Entonces la palabra que cierra, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Fiel, pistos. ¿Cuántos confían en Dios? Levanten sus manos. ¿Cuántos confían en Dios? Bien, comprometido hasta las manos. Ahora, ¿Dios puede confiar en vos? ¿Dios puede confiar en vos? ¿Puede confiar en usted? Pistos, fiel, significa digno de confianza, confiable, fidedigno, creíble, verdadero. La fiabilidad era la virtud más necesaria para los administradores, quienes tenían a su cargo grandes haciendas, o sea, un mayordomo. Esto genera preguntas. ¿Qué exactamente está buscando Dios de un ministro, de un pastor, de un servidor? ¿Te interesa saber? ¿Cuál es el criterio por el cual Él mide la fidelidad de un hombre en su ministerio? Cada diferente hombre tiene diferentes fortalezas y debilidades, tienen diferentes talentos, tienen diferentes dones que Dios les ha dado. Y por eso algunos pueden mostrar mayores aptitudes que otras. No sé si se recordarán, yo vengo de una iglesia pentecostal, esa de fuego y
y rica la baranda, ¿no? Entonces, cuando más hablabas en lenguas, más de Dios tenía. Si no hablabas en lenguas, vivías frustrado por el piso, ¿no? Estás endemoniado y todo lo demás, ¿no? Entonces se medía por eso. Pero hoy que entendemos un poquitito más la palabra, sabemos que no es así. Dios, como se dice la palabra, Dios usa a cada uno en su multiforme gracia. Amén. Sabemos que hay órganos del cuerpo, como enseña Pablo, que son visibles, como los ojos, los labios, las orejitas, la nariz. Pero nadie piensa en el páncreas, nadie piensa en un baboso hígado, ¿no? En las arterias que son así cochinotas. Pero bueno, alguno cumple la función de un páncreas y otro cumple la función del huesito, del talón del pie. Pero cada uno en su lugar hace que el cuerpo funcione perfectamente. Necesitamos ministros que sean santos. No sé si a algunos les ha tocado escuchar la frase, hermano, yo no soy un santo, ¿no? De hermanos, ¿no? De la iglesia. Entonces no han entendido lo que significa santidad, porque cuando piensan en santo, piensan en San Cayetano, ¿no? Pero sabemos que santo bíblicamente significa otra cosa. ¿Qué es santidad? Bueno, vamos a leer, lo voy a leer aquí, primera de Timoteo 3:1, en esta versión Biblia lenguaje sencillo. Un ministro fiel debe ser irreprensible, que no tenga que ser cada rato levantado, llamado la atención, que cada rato el pastor no tenga que decir, vamos a la oficina, o venga a la oficina, vamos a hablar. No, que sea irreprensible. Si alguien desea obispado, dice la versión Reina Valera, ¿no? Acá dice, si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar peleas. Al contrario, debe ser amable, tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no habla de la iglesia de Dios como denominación, ¿no? Sino de la iglesia de Jesucristo. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Puede volverse orgulloso. Ahí habla, ¿no?, de los neófitos. Y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. O sea, poner a un nuevo en un puesto es peligroso porque se cree Maradona en un momento, ¿no? Entre Maradona y Messi. Y que Satanás cayó por el orgullo. Entonces tenemos que cuidar a nuestros ministros o a los hermanos de no ponerlo en puestos rápidamente y considerar su conducta. Por último, debe contar, versículo 7, con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. O sea, preguntarle cómo es al vecino de Sperati, cómo es Sperati. O al vecino de Osinaga o el de Los Feudos, o su jefe de trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo es como trabajador? Por eso dice, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. No se está hablando de un consistente modelo de santidad. Eso es santidad. Para la gente que se está pastoreando. La gente, nuestras ovejas, digamos, nuestros hermanos, que son dirigidos por nosotros, están esperando una señal de santidad de parte de sus ministros. ¿Cuántos, amados, cuánta gente se va de las iglesias por la falta de buen testimonio, por la corrupción de los ministros? Anótate, 1 de Pedro 5:3. No traten a lo que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Hay pastores que son tiranos, que en vez de ser como Cristo, son como el César. Y dan órdenes y se meten en la vida de los demás. Como bien decía el pastor Chuy Olivares, que el ministro tiene una línea, tiene un límite, no puede meterse
en la vida de las personas y decirle, bueno, no, vos te vas a casar con fulanito, o vos tenés que renunciar a tu trabajo y dedicarte a otra cosa. Eso es dominar a las personas. Y hay muchos ministerios mal llamados paternalistas, que son, las ovejas son dependientes de su pastor, de su líder. Si el líder le da el ok, ellos avanzan. Si el líder le dice que no, ellos no avanzan. No te vayas de vacaciones. Ese dinero tenés que entregármelo a mí para la obra del Señor. Y eso existe. Pero hay más. Existe una costumbre, aún entre los ministros de nuestras iglesias, del pastor Daniel Fuertes, del pastor Lofeudo, de Maxi, que está como encargado, del pastor Daniel. Puede llegar a suceder que hay ministros debajo nuestros que son, no sé, líderes de, como decía el pastor Daniel antes, se decía el presidente de jóvenes, y ya se cree Alberto Fernández, ¿no? A mí me gusta decirle los servidores, porque ministros significa servidores. Entonces ellos hacen su propia iglesia dentro de la iglesia y tienen sus seguidores porque tienen carisma, etcétera, tienen dones de parte de Dios. Entonces ellos comienzan a pastorear dentro de la iglesia y forman grupos y se hacen pastores, básicamente dividiendo una iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender lo que es la autoridad y la sujeción bien entendida, no el sometimiento, sino la sujeción a voluntad. Yo me sujeto a un pastor por amor y a voluntad, porque entiendo que Dios lo puso a él. Bueno, eso tenemos que entenderlo nosotros, porque nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. A nosotros nos gusta mandar, nos gusta dar órdenes, pero no nos gusta que nos digan las cosas. Entonces, como ministros de casa de oración, debemos entender que hay un orden. Hay un orden. Y bueno, y también tiene que quedar claro que en Casa de Oración Argentina, el pastor que está presidiendo es el pastor Daniel Alfano, no es otro. Entonces nosotros tenemos que, cualquier cosa que hagamos a nivel ministerial, consultar, preguntar, pedir oración, pedir apoyo. Eso es importante saberlo. Si el rebaño no puede mirar al ministro como un buen ejemplo de madurez espiritual, no es apto para el oficio. Por eso dice Hebreos 3:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo, Jorge Cabral, me equivoco, cometo errores y a veces pido que me hagan ver, porque a veces tenés una pajita en el cabello o algo, una plumita de un pájaro que no te das cuenta y alguien te hace seña que tenés algo y ahí o te muestra el espejo, ¿no? Y te dice, bueno, y ahí te mirás y te sacás. Pero yo puedo decir abiertamente delante de ustedes, y aquí tengo miembros de mi iglesia, que yo no tengo nada que ocultar y no tengo nada que me puedan reprochar. Lo puedo decir con humildad, porque trabajo en eso. Y yo de mis pastores, de los pastores que nos presiden, tanto desde México como acá en Argentina, no tengo nada que reprocharles, porque son hombres íntegros. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Entonces, si no hay integridad, no hay aptitud para el oficio. Porque siendo incapaz de liderar a la gente en su dirección, que él mismo no está persiguiendo, diciéndole a la gente, sean santos y él no es santo. Sean generosos y él no es generoso. Sencillamente, un hombre que predica una cosa y vive otra es inconsistente. Por eso estamos hablando de integridad. No se puede confiar en él. ¿Por qué? Porque no debería ser seguido, porque no puede decir con convicción lo que está hablando, porque su conducta lo contradice. Ayer o esta semana escuchaba a Ana Maldonado, no sé si algunos saben que el apóstol Guillermo Maldonado esta semana anunció su divorcio. Bueno, se dividieron. Y ella estaba, hay un spot publicitario, publicitando su nuevo ministerio, ella ahora está bajo otro ministerio, bajo otro pastor, y que, bueno, que el divorcio fue duro, etcétera, etcétera, pero que ella ahora va a restaurar a las familias con su nuevo ministerio. Y se acaba de divorciar. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y ella misma como que lo dice, ustedes preguntarán, ¿y cómo va a hablar a la familia si ella se está divorciando? Entonces, no es apto.
no es apta. No es apta. El requisito no es perfección absoluta, obviamente. Somos todos imperfectos. Levanten la mano, ¿cuántos imperfectos hay aquí? Si no levantan la mano, lo vamos a adorar, ¿eh? Son todos imperfectos, ¿no? Bien, Moisés también es imperfecto. Desde su fidelidad como esposo y padre, hasta el fruto del Espíritu en su vida. Él debe ser un ejemplo. Por eso no somos perfectos, pero Pablo dice en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí. Y en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está la clave. Entonces, en su fidelidad como esposo, él debe ser un ejemplo de consistencia espiritual, libre de cualquier mancha que dañe su reputación o ponga en duda su carácter. Si el pastor no es fidedigno en su ejemplo de santidad, ya nada importará. Todo lo demás se pierde. Pregunta, ¿amamos su palabra? Si me pueden decir sí. ¿Amamos su palabra? ¿Aman la palabra de Dios? El pastor es un hombre bajo autoridad y esa autoridad es la palabra de Dios. Por esta razón, él no es libre para vivir su vida. ¿Escuchaste? En el último congreso de pastores en Guadalajara, se habló bueno, del orden, del pastor, de la integridad, etcétera, de muchas cosas. Y se habló que el dinero que maneja el pastor es de Dios. El tiempo que maneja el pastor vale oro porque es de Dios. Las vidas que estamos ministrando son de Dios, o sea, todo es de Dios. Y nuestra vida, dice la palabra, dicen por allí, el pastor Salvador Pardo dijo, que el ministro es un regalo, una ofrenda de Dios para el pueblo. El pastor que Dios ha puesto es una ofrenda de Dios para el pueblo. O sea, ni siquiera son nuestras vidas nos pertenecen, somos del Señor. Y toda la gloria es para Él. Entonces, por esta razón, el ministro no es libre para vivir su vida. No es libre para formular nuevas doctrinas o predicar sus propios sermones o pastorear su gente acorde a sus propias ideas y conocimiento y sabiduría. En su lugar, el pastor o el ministro debe ser fiel a las Escrituras, reconociendo humildemente que ella es infalible, es la infalible revelación de Dios, y por eso son la última y suficiente autoridad sobre todo en la vida y el ministerio. Si un pastor predica, traza bien la palabra de Dios, ese es un pastor que tiene autoridad. Porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ahí 2 de Timoteo 3:16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La humildad. Es necesario ser humildes, es necesario tener una actitud sencilla y humilde y presentarnos con diligencia, aprobados por Dios. Dios, ¿cómo nos hace Dios? ¿Nos hace así, pulgar para arriba o pulgar para abajo? ¿Cómo nos está haciendo Dios hoy? Porque dice 2 de Timoteo 2:15, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, ¿por qué no se avergüenza? Porque usa bien la palabra de verdad. Amados, yo les pido en esta mañana que si yo estoy trazando mal la palabra en este momento, si estoy diciendo algo fuera de las Escrituras, levante su mano y me interrumpa. En el proceso de trabajar con el texto de la Escritura, debe discernir no solo su significado original, aquí no se está hablando de la diligencia en el estudio, sino también debemos meternos a que la palabra de Dios sea vida en nuestra vida. Su doctrina y su ministerio como hombre y mujer de Dios debe estar empapado de Escritura. Necesitamos tener un estudio diligente y eso no es fácil, lleva tiempo, lleva disciplina.
Debemos comenzar y terminar, no debemos dejar a medias. Pero su recompensa bien vale la pena, amados. Prepararse en las Escrituras vale la pena porque eso es lo que cautiva las almas, la palabra de Dios. ¿Querés tener una iglesia llena de gente fiel? Predica la palabra. No traigas metodologías o formas, hagamos un concierto de música o repartamos media luna con dulce de leche. No, prediquemos la palabra. Amén. Sigue diciendo 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Por esta razón, un ministro fiel debe consagrarse a la tarea de la exposición bíblica. Yo sé que por ahí esto se hace un poco largo, pero estamos aguantando, ¿sí? Imagínate que estás viendo una serie de Netflix de 2-3 horas. Ya termino igual, pero disfrútalo. La predicación expositiva puede definirse como la proclamación autoritativa, como autoridad de las Escrituras. Nuestro mensaje tiene que tener la autoridad de las Escrituras. El predicador claramente tiene que exponer el significado original del texto bíblico. Por eso es tan importante tener un diccionario, meterse un poquito más, leer comentarios, anexos. Les recomiendo, por ejemplo, si van a enseñar del Antiguo Testamento, usar la Mishnah con mucho cuidado, como ministros usan la Mishnah, que tienen datos, no palabra de Dios, sino datos interesantes que enriquecen la exposición. ¿No? La palabra no, pues la palabra es rica. La exposición y para clarificar lo que estás enseñando. Para proclamar este significado original con autoridad. El predicador debe primero entender lo que estás leyendo, con precisión. Por eso es importante, ministros, que el expositor fiel debe, primero, pasar muchas horas en su estudio como maestro, como exégeta, antes de estar listo para esa hora en que estará en el púlpito como predicador. Es importante. Por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios, 2 Timoteo 2:15, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice el 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una vez detrás del púlpito, su predicación debe estar marcada por su fidelidad al texto y claridad en su comunicación. Amados, esto es integridad también, ¿eh? Es como cuando yo tengo un verdulero aquí que 2x3 nos estamos peleando, porque te vende la oferta de papas y cuando la vas a pelar, por dentro están todas podridas, corrompidas. Entonces, por fuera parece que están bien, pero por dentro están corrompidas. Lo mismo hacemos nosotros con la palabra. Si no entregamos integridad en la palabra, porque la palabra adulterada mata. La palabra pura da vida. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, algo que está velado para el común de la gente, pero está revelado para vos, porque Dios te lo reveló a través de su palabra, te iluminó esa inspiración, por el cual también estoy preso, dice Pablo, por predicar la palabra, para que lo manifieste cómo debo hablar, para que lo manifieste cómo debo hablar. Al confiar en el Espíritu Santo para transformar la vida de aquellos que nos oyen, porque cuando vos predicás estás ahí calando profundo el Espíritu Santo a través de la palabra, finalmente debemos exhortar a las personas a vivir la verdad que está siendo proclamada. Y con el ejemplo propio. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Por qué le puede decir Pablo a Tito 2:15 esto? Porque Tito era un diácono íntegro y Pablo lo conocía, que nadie te menosprecie, habla y exhorta, reprende con autoridad porque yo te conozco y Dios te conoce.
Cualquier cosa menor a la predicación expositiva hará que el pueblo de Dios se quede corto y falle en entender el mandato divino. Y termino. Amados, debemos apasionadamente y llenos de autoridad hablar del amor de Dios. Hablar del amor de Dios. Pero también hablar de su santidad y su justicia. De su santidad y su justicia. Que con Dios no se juega. Y como dijo el pastor Daniel, aquí está Dios y se respeta. Aquí está Dios y nos ponemos a tono en su santidad. Porque sin santidad nadie le verá. Debemos exhortar, ¿cómo? Con autoridad moral. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes tienen autoridad moral? ¿Cuántos de ustedes tienen autoridad espiritual contra el pecado? ¿Cuántos pueden decir yo hice morir en mí, maté esas cosas que me impiden ser íntegros, me impide ser santo? ¿Cuántos pueden hacerlo? Por eso dice, el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hebreos 13:20. Entonces, viví lo que predicás. Vive lo que predicas. Porque qué fácil es hablar y no hacer. Es fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero parece que resulta muy difícil hacerlo uno mismo. Y es que hoy en día pareciera que cada persona tiene la razón con las palabras que dicen, aun cuando no lo aplican a su vida. Puede sonar muy lindo, puede sonar muy espiritual hacia afuera, pero si él no lo hace, Dios lo está señalando. Grita más lo que hacemos que lo que decimos. Repito, grita más lo que hacemos que lo que decimos. La gente está pendiente de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso no significa que vamos a vivir como para la gente, es decir, para agradar a la gente, pero tampoco podemos olvidar que la palabra dice que somos carta leída para el mundo. Es decir, que la gente va a estar pendiente de nuestra vida para comenzar a creer nuestro mensaje. Que nuestra vida debe reflejar ni más ni menos que a Cristo. No un poco a Cristo y un poco al diablo. No, a Cristo. Segunda de Corintios 3:2. Resulta que en ocasiones nuestra predicación se escucha muy linda, excelente, bien armadito, bien delineadito, ejemplar, pero nuestro caminar deja mucho que desear. La voluntad de Dios no es solo que digamos lo correcto, sino que también vivamos de manera correcta. Dios no quiere gente que solo diga palabras bonitas, adornadas. Quiere gente que cumpla su palabra, que lo ame de verdad. Porque, amados, cumplir su palabra es demostrar amor por Dios. No es decir, te amo y te amo. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, es la demostración más grande de amor. Yo puedo orar muy lindo, puedo estar 40 días de ayuno, puedo cantar muy hermoso, todo lo demás, pero si yo no cumplo su palabra, no le estoy amando. Y esa misma palabra, recuerden, el día de mañana nos juzgará. Tenemos que tener pasión por el Señor. Nuestra vida debe reflejar lo que siente el Señor. La Biblia dice, ya termino, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, entre vosotros? Que lo demuestre con la buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago 3:13. Hoy, con mucho amor y con mucho respeto, exhorto a mis hermanos que tus obras hablen más que tus palabras. Que lo que haces sea el reflejo de lo que realmente crees, porque Dios quiere que tus obras muestren a Cristo, no tu ministerio, no tu iglesia, no Chuy Olivar, no, a Cristo. Cuando logras que tus buenas obras hablen más fuerte que tus palabras, entonces lo que decís cobra valor.
Es como antiguamente, no se usaban pagarés y documentos como ahora se usa. ¿Por qué se usa documentos? Porque uno se confía en el otro. Pero antiguamente, la gente de campo era, no, don Zoilo, el que tiene sus campos, dijo, va a pedir un préstamo al banco. Él dio su palabra que va a pagar y se lo daban. Antiguamente existía eso. Por eso te doy mi palabra. Sí, te doy mi palabra, pero firmame acá. Aún a veces en el ministerio pasa, gente que tenemos que hacer un montón de estatutos y un montón de documentos para firmar, porque hay gente que a la hora de hablar todo muy lindo, pero a la hora de cumplir, entonces tienen que decirle, hermano, vos firmaste esto. La palabra de Dios dice, Santiago 2:17, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. La fe sin obras es muerta, dicen. Que tus obras hablen por vos. Y que lo que digas y lo que vos digas sea a gritos que amás a Dios. Que amás a Dios a través de tu vida y a través de tu predicación. Así que hay que ser íntegros. Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y acuérdense que la palabra integridad en este texto, que es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, es adiapsoría, incorruptible, puro, de una sola pieza. Oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, compartir esta palabra que primero me habla a mí de una manera contundente, Señor. Perdona, Señor, mi falta de integridad en algunas áreas que conozco o que desconozco, Señor. Ayúdame a cambiar mi corazón en esas áreas, Señor. Ayúdame, Padre, a amar a mis hermanos, Señor, entrañablemente, a respetarles, a honrarles. Y si tengo que exhortarle, tiene que ser con amor, considerándome a mí mismo, no sea que yo también caiga. Señor, ayúdanos. Bendice, Padre, este ministerio, Casa de Oración Argentina, Señor. Desde el pastor Daniel Alfano, el grupo de pastores que conforma el concilio y todos los ministros, Señor, que se están preparando también para tomar su mano en el arado, Señor, y comenzar a trabajar, Señor, en el pastorado, Señor. Prepara los corazones. Ser pastor es una honra, pero no es nada sencillo, no es algo que se anhele como un puesto honorífico para hacerse ver, sino que realmente ser pastor es el máximo servidor, es el que está para servir a todos. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.